Bien, estamos compartiendo las noticias a través de las pantallas de nuestro canal 8, la señal 23, vivetupuerto.cl, diversas plataformas que se integran también. A estas alturas de la semana saludamos para conocer diversos temas que están en desarrollo, otros por conocer también. Gustavo Guíñez, abogado de Tu Defensa Bio Bio, que es un grupo de jóvenes abogados de la nueva generación, que están tocando diversos temas, principalmente para resolver y apoyar al ciudadano o a la ciudadana. ¿Qué tal? ¿Cómo está Gustavo? Gusto saludarlo, bienvenido. ¿Cómo le va? Todo bien, don Mario, muchas gracias por la invitación. Estamos nuevamente aquí como todos los miércoles, contentos de estar acá. Muy bien. ¿Cómo anda Tu Defensa Bio Bio por estos días? Bien, Sí. con harto calor, andar con traje, Sí. con calor no es lo más grato, pero dentro del verano, bueno, hay que ser presente que ya hace mucho tiempo que no existe el feriado judicial y que muchas personas aprovechan la época estival para hacer trámites. Claro. Tienen más tiempo, entonces lo que postergaron durante el año, en estas ocasiones las utilizan para acercarse a ir al médico, al abogado, etcétera, cosas que no podían hacer antes y de todas formas nosotros siempre estamos abiertos a resolver las inquietudes vía remota, por teléfono o WhatsApp, por si es que alguien no puede asistir de manera presencial, pero en la eventualidad que quieran agendar una hora, bienvenidos sean en nuestra oficina. Gustavo, hay algunos temas. Por ejemplo, usted me decía, vamos a desarrollar cuidado personal. A mí me llamó mucho la atención. Dije, ¿qué tiene que ver con la higiene personal, la presentación? Y usted me decía que es la antigua normativa de tuición. ¿Mm? Claro, Pareciera que por ahí va la historia. Cuéntanos. claro, efectivamente es lo que anteriormente se llamaba tuición, las cosas van cambiando su nombre, siguen siendo básicamente muy Sí, claro. parecidas, pero se les cambia el nombre cuando se le agregan ciertos principios, etcétera, como por ejemplo también lo que antiguamente se llamaba visitas, hoy se llama relación directa y regular. Pero respecto a la antigua tuición, que hoy en día se llama cuidado personal, es una materia que es muy preguntada por nuestros clientes que buscan en el fondo tener certezas, que es algo propio del ser humano, querer averiguar, querer tener certeza respecto de lo que puede ocurrir, que no Porque queden cosas como al azar. al azar. Aquí atañe directamente a los niños, ¿no? A los niños, niñas y Y adolescentes. adolescentes. Sí, Ya. efectivamente. El cuidado personal antes de la modificación de la ley del año 2013, que en el fondo es la ley conocida como amor de papá, era impensado que un padre o un tercero ajeno a la madre pudiera tener el cuidado personal de un menor. Hoy en día existe la posibilidad y no es solo una ley que esté ahí como para encuadrarla, sino que en realidad es efectivo y en la práctica cada año se da más, que es el padre el que pide el cuidado personal o en ocasiones un tercero ajeno al padre o la madre cuando ninguno de los dos está habilitado, como por ejemplo, el ejemplo típico, uno de los abuelos, o más bien la abuela el que quiere el cuidado personal de los niños. Por lo tanto, eso es Mm. plenamente posible. Hay que cumplir ciertos requisitos, como todos, ciertos principios, ciertos presupuestos básicos y, como en la mayoría de los casos en materia de familia, antes de demandar se debe pasar obligatoriamente por la mediación. Es decir, padre y madre pueden estar casados o no, pero se separan, toman caminos distintos. El que se va de la casa siente que está mejor preparado que la otra persona para cuidar al hijo en común y antes de demandar debe pasar por una mediación de manera obligatoria. Se reúnen estas dos personas junto al mediador o la mediadora para conversar respecto de quién va a tener el cuidado personal de aquí en adelante. Si ambas personas están de acuerdo, inclusive lo pueden tener de manera compartida. Pero en la eventualidad que uno pida el cuidado personal y el otro esté absolutamente en desacuerdo, porque también quiere el cuidado personal del hijo, van a tener que demandar ante un tribunal de familia. Y ahí el tribunal de familia va a tener que, de acuerdo a la prueba que se le presente, decidir en quién, con quién mejor va, o sea, con quién va a quedar el niño, en qué manos va a quedar el niño. ¿Con qué pruebas se llega a esa instancia, abogado? Ya, Por ejemplo, entre otras. vamos a ir descartando una pregunta frecuente también. No es el tribunal, y eso lo dice expresamente la ley, no va a fallar única y exclusivamente por quién o darle el cuidado personal a quien tenga mejor situación económica.
Ya, muy bien. porque eso de repente es una manipulación habitual. Sí, Oye, yo trabajo, tú no, por lo tanto yo le voy a dar más comodidades a nuestro hijo y el hijo va a estar conmigo. Por lo tanto, ahí pero igual pareciera atinado. depende, porque si una persona, un padre o madre obtiene, el que no tiene el cuidado personal, tiene mejor remuneración, se le puede demandar de pensión de alimentos para que con esa pensión de Ah, alimentos se pueda dar una mejor calidad de vida al hijo. Además que, por ejemplo, si uno, el padre o la madre, no trabajan, bueno, él le puede decir, yo no trabajo, por lo tanto voy a estar todo el día con él, voy a poder cuidar a nuestro hijo en común, versus tú, que tienes una muy buena remuneración, pero trabajas todo el día, inclusive hay semanas en que no estás en la zona, por lo tanto nuestro hijo quedaría solo, por lo tanto siempre hay que evaluar muy bien el caso a caso. También va a depender de la edad que tenga el niño, niña o adolescente, porque existe la audiencia reservada en que se le pide la opinión al niño. Y si el niño, niña o adolescente da una opinión respecto de con quién se quiere quedar, y es una opinión madura, el tribunal, por cierto, que puede tener como un medio de prueba válido. Es decir, yo prefiero quedarme con mi madre porque en el fondo ella me dedica tiempo, me cuida, me asiste cuando estoy enfermo, se preocupa de mis tareas, se preocupa de mi alimentación, etcétera. O, y eso evidentemente que va a ser bien ponderado por el tribunal, versus otro niño que puede decir, yo me quiero quedar con mi madre porque me deja comer todo el chocolate del mundo, me deja salir hasta las 3 de la mañana a jugar, etcétera. Evidentemente que eso le va a restar mérito sí. a la prueba. También, obviamente, el tribunal, y esto se puede probar con testigos, etcétera, con quién tiene mayor afinidad el niño, con quién tiene más afecto. También existen pericias que van a ser evaluadas por el tribunal, es decir, un asistente social, un perito, puede ir a la casa de cada uno de los padres o de los abuelos, si es que está pidiendo el cuidado personal, y ver en qué condiciones realmente va a vivir ese niño, niña, adolescente, si va a estar hacinado, si es que en el fondo existe alguien que realmente lo va a poder cuidar, si hay red de apoyo. Alguien puede tener muy buenas intenciones, que en la mayoría de los casos, pero si trabaja y no tiene con quién dejar al niño, finalmente es mejor que se quede con un familiar que realmente lo quiera, que quede solo o que quede con alguien que desconocemos. Los fallos en este sentido están abiertos. Puede ser con la mamá o con el papá, indistintamente, ¿no? Sí, Poniendo en la balanza las ahora, cosas. la regla general es que ante igualdad de condiciones, si padre y madre demuestran que están en una equidad, lo más probable es que quede con la madre. Ahora, si existen causas de vulneración del niño, de abandono, de vagancia, evidentemente que eso le va a ir restando mérito a quien tenga el cuidado personal y perfectamente el padre puede tener el cuidado personal. Mm, Pero aquí la idea es tener acceso a la información porque muchas veces existe la manipulación. Si tú me pides pensión de alimentos, yo te quito el hijo porque yo tengo plata. Entonces, hay que tener muy claro que el factor económico no va a ser determinante o no va a ser el único factor para que el tribunal en el fondo dicte una sentencia favorable. Perder ese tipo de miedo y no hacerle caso a esas manipulaciones. ¿Podríamos darle una vuelta más al tema de los abuelos? Sí, efectivamente existen casos en que ambos padres no se encuentran capacitados, con la madurez suficiente, no tienen intenciones de insertarse laboralmente o deciden hacer vidas independientes, conocen a una nueva pareja, forman una familia y eh, malamente dejan olvidado a este primer hijo y resulta que en la práctica el que se hizo cargo siempre fueron los abuelos. Los abuelos se preocuparon de llevarlo al dentista, se preocuparon de llevarlo al médico cuando se enfermara, el control sano, de inscribirlo en un colegio o de llevarlo al jardín, pero llega un punto en que lo quieren inscribir en el colegio, por ejemplo, y puede ocurrir que le digan, sí, pero es que yo a usted no le puedo, usted no puede quedar como apoderado, usted no lo puede matricular porque ¿cómo me acredita usted que es el tutor legal del niño si aquí en el certificado de nacimiento aparecen que los padres son otras personas? Y nos empezamos a encontrar con una serie de, como una pared que nos va impidiendo continuar a hacer trámites. Por lo tanto, aquí va un caso de que, por ejemplo, los abuelos legítimamente
pueden pedir el cuidado personal, se pueden llevar testigos indicando que ellos han visto durante los 3, 4, 5 años que tiene el niño que los que se han hecho cargo de él son los abuelos, llevar los antecedentes médicos que ellos han sido los que lo han llevado, los que lo han asistido, y perfectamente se puede dar que los abuelos queden con el cuidado personal. Ya. ¿Y ese trámite se realiza en? Siempre a partir de una mediación obligatoria, y si se frustra, es decir, si no hay acuerdo en la mediación, ante el tribunal de familia. Pero por otra parte, también puede ser que los padres digan y reconozcan, bueno, no ha sido lo suficientemente diligente como padre, no ha sido lo suficientemente diligente como madre, y los abuelos maternos o los abuelos paternos han sido quienes en la práctica se han llevado toda esta responsabilidad, y pueden, ante una escritura pública, ante notaría, otorgarle el cuidado personal a los abuelos maternos, y después se presenta esta misma escritura ante el tribunal de familia. No siempre tiene que ser ante una disputa. Hay muchas posibilidades de que los abuelos realmente tomen ¿cómo se llama? El mando de la situación, porque yo no sé si está dentro de este tema de cuidado personal, nutrición, sí. Cuando los abuelos se hacen cargo, por ejemplo, de pagar la pensión alimenticia porque el papá, no sé, se hizo el leso o no tiene, ¿no? Claro, ¿Ese es otro tema? ¿O que, está más o menos? que puede ir relacionado, porque en el fondo puede ser que un padre no aporte la pensión de alimentos, y es una irresponsabilidad tremenda, pero no necesariamente si los abuelos pagan la pensión de alimentos van a quedar con el cuidado personal, porque Claro. podría estar en favor de la madre. Pero lo importante es que por un tema de certeza, si de repente los abuelos se están dando cuenta que es más frecuente, van a dejar al hijo, cuídamelo el fin de semana, cuídame, Sí. y resulta que el fin de semana se extiende hasta el miércoles, y el jueves ya lo están yendo a dejar nuevamente. Entonces, si ven que en el fondo disimuladamente o cada vez menos disimuladamente le están dejando a cargo del hijo, llega un punto en que realmente por un tema de certeza dice, bueno, es mi nieto, ya nos encariñamos, nuestra vida gira en torno a él, por lo tanto, y no tengo ningún problema como abuelo, pero no estoy dispuesto que el día de mañana, de la noche a la mañana, los padres que se arrepientan vengan y me lo quiten. Por lo tanto, pueden legítimamente pedir el cuidado personal, y si los padres lo quieren recuperar, va a ser materia de juicio, y es decir, si es que estuvieron 12 años ausentes, va a ser mucho más difícil para los padres recuperar el cuidado personal. Muy bien. Y este tema relacionado con el cuidado personal, la tuición que se llamaba, ¿y lo trabajan ustedes en Tu Defensa Biobío? Sí, efectivamente es una materia que nosotros tramitamos con nuestros clientes siempre y cuando sea viable. En ocasiones hay personas que se acercan y dicen, bueno, yo quiero tramitar el cuidado personal, pero luego de haber tenido una entrevista detallada, conversando las cosas, nos damos cuenta, y el cliente también lo puede percibir así, que no es el único camino, y perfectamente se podría pedir un régimen, o sea, una modificación del régimen de la relación directa y regular. En castellano, en simple, es una modificación de las visitas. Visitas más frecuentes, que en el fondo cumplan el objetivo realmente de una corresponsabilidad entre los padres. Antiguamente se decía, no, sí, yo ayudo a mi señora a cambiar pañales, yo ayudo a mi señora a cocinar. Eso de ayudar está en desuso, sino que padre y madre tienen que tener claro que hoy en día se habla de corresponsabilidad, porque ambos son responsables de la crianza de los hijos en común. Por lo tanto, esa ayuda quiere decir que en el fondo uno tiene más responsabilidad que el otro, y yo le vengo a tender una mano. Y aquí el concepto que va incluido con la modificación de esta ley que está vigente desde el año 2013 nos habla del principio de la corresponsabilidad. Por lo tanto, es sumamente importante tener, si es que no tenemos el cuidado personal, tener regulado el régimen de visitas. Y si encontramos que en el fondo es muy poco el régimen de visitas porque no alcanzamos a vincularnos realmente con nuestro hijo, se puede pedir la modificación de las visitas. Y con esto termino la idea, don Mario. No es en el que un derecho solamente del padre o de la madre a pedir las visitas, sino que también es un derecho del niño, de la niña o del adolescente a tener contacto
con la familia paterna, con la familia y con la familia materna. Probablemente tenga primos, tenga abuelos, tenga tíos, y si a una de las partes no le simpatizan, bueno, mientras no tengan conductas que vulneren los derechos del niño, no debe haber ningún inconveniente. Por lo tanto, el niño necesita, por un tema de identidad, tener contacto con la familia de ambos. Y cuando un papá, por ejemplo, está pagando la pensión de alimentos, que se llama, eso le da derecho para que vaya y diga, oye, yo estoy pagando y necesito que me pasen el niño una vez a la semana, o no, o no necesariamente. No necesariamente, don Mario, porque la pensión de alimentos no le quita el derecho, el no pago de la pensión de alimentos no le quita el derecho al niño a ver a su padre y a la familia paterna. Por lo tanto, si es que en el fondo malamente alguna madre o padre le dice, tú no ves al hijo hasta que pagues la pensión de alimentos, no es la forma correcta. La forma correcta es un apremio, se abre una causa, la llamada causa Z. Las personas que han tramitado tienen causas en el Tribunal de Familia ya saben a lo que me refiero. Una orden de arresto, suspensión de la licencia. Si, hoy en día está la posibilidad de ingresarlo ante el registro civil en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, que le impide vender vehículos, que le impide vender propiedades, que le impide solicitar créditos, o la eventualidad que pida el crédito, primero que todo van los fondos a la deuda de la pensión de alimentos, retención de los dineros de las cuentas del banco, retención de los dineros de la AFP. Entonces hay una serie de medidas para instar realmente y hacer efectivo el pago. Pero eso no debería ir al menos de la mano con permitirle o no la relación directa y regular. Porque con eso no solamente estaríamos vulnerando un derecho del padre a ver a su hijo, sino que estaríamos vulnerando el derecho del hijo a ver a su padre, a ver a su madre y a la familia de cada uno. Entonces no va de la mano si paga o no paga la pensión, porque en la eventualidad que no se pague la pensión, existen otras herramientas para poder obligar. Claro. Bueno, en fin, para mucha gente puede parecer contradictorio, ¿no es cierto? Bueno, así Sí, son las reglas. claro, estas son las Oiga, reglas. pero hay un caso, por ejemplo, el otro día siguiendo unos juicios, no sé si se escapa uno del tema, a la exalcaldesa Barriga, por ejemplo, se esperaba la aplicación de una pena de prisión, ¿no es cierto?, de cárcel. Pero trascendió ahí algo bien llamativo, porque la decisión del juez, el fallo, fue con perspectiva de género, fíjese. Lo escuché bastante y claro, ¿y por qué? Claro, porque ella es mamá, ¿no? Y no puede, y si se va a la cárcel, ¿qué pasa con los niños? Claro, ya. Si bien esto es una causa penal y no es algo que nosotros Claro. tramitemos en el día a Sí, me día, gustaría conocer su opinión en eso. hay que tener presente que estaba en un tribunal de garantía y estaban en la formalización y estaban hablando de las medidas cautelares. Esto no es una sentencia definitiva. En el fondo, el juez, sin conocer la prueba, ese día de la formalización, tenía que indicar si es que en el fondo aplicaba o no medidas cautelares. Y la respuesta es que sí aplicó una medida cautelar. No aplicó la medida cautelar más gravosa, que es la prisión Claro. preventiva, sino que fue el arresto domiciliario. Hoy en día los tribunales también están obligados a fallar con perspectiva de género, por lo tanto, el tribunal indicó, no conozco todas las pruebas, no sé si esta persona ha cometido un delito o no, pese a que La probablemente, evidencia, sí. y esperemos que en el fondo, por un tema de señal, que esa es mi opinión personal, que en el fondo si alguien se roba un chocolate en el supermercado, probablemente muchas personas no van a tener, no van a hacer la reflexión de tratarlo de delincuente, independientemente de la irreprochable conducta anterior, de los principios de buena fe, del principio de inocencia, etcétera. Pero si hablamos de un delito de cuello y corbata, por decirlo de alguna forma, como que ahí, en la opinión de la misma prensa, empezamos a hablar de, como que dudamos si es que tratamos a la persona de delincuente o no. Para mí, el que comete un delito, independientemente si es de cuello y corbata o no, es un delincuente. Esa es una opinión personal. Pero no quiere decir bajo ningún punto de vista que la medida cautelar de arresto domiciliario estuvo mal aplicada. Yo concuerdo con el tribunal en ese punto,
porque en el fondo es una formalización y no quiere decir que eso vaya a ser una sentencia definitiva. Esto puede cambiar completamente el día de mañana. Así que un llamado a la calma, a que esto se puede revertir. Faltan muchas pruebas, faltan muchos antecedentes y el tribunal dirá, cuando tenga toda la prueba a la vista, en un tribunal de oral en lo penal, si es que esa persona es inocente o es culpable. Claro, porque lo primero que se le viene a la cabeza a uno, bueno, ¿qué va a pasar con los niños si la mamá va a la cárcel? Claro, es un tremendo tema ese, ¿no? Sí, es un tremendo tema, pero el día de mañana, si es que esta persona se logra comprobar que cometió un delito, va a ir a la cárcel. Va a ir a la cárcel. Y queda abierta la interrogante. Claro, esto es solamente para los efectos de la formalización. Exacto. Bien, pues, oiga, ¿dónde se les ubica a ustedes? ¿Cómo se les ubica como Tu Defensa Bio Bio, Gustavo? Nos pueden ubicar a nuestro teléfono o WhatsApp, que es el más 569-7898-2800, por Facebook, Instagram, que es Tu Defensa Bio Bio, o en nuestra página web, tudefensabiobio.cl. Además de nuestra oficina que tenemos en Avenida Paicaví, 651, primer piso, entre Freire y Maipú. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted, don Mario. Por mantenernos ilustrados, informados y para poderse tener el contexto de cómo se manejan las leyes en nuestro país. Ha sido Gustavo Guíñez, abogado de Tu Defensa Bio Bio, cerrando las noticias en nuestro Canal 8. Muchísimas gracias.